Bienvenidos al estudio del Daf Yomi, hoy Bezrat Hashem, página 36. Hemos comenzado el quinto y último capítulo con una Mishnah que nos habla sobre aquellas acciones que los sabios permitieron o no permitieron para que la persona pueda evitar una pérdida económica durante el día de Yom Tov. Y habíamos hablado del hecho de sacar las frutas que había dejado secándose en el techo si empezaba a llover para que no se echasen a perder. Tnan se enseñó en nuestra Mishnah. Mashilim perot dere haruba de Yom Tov. Se sacan las frutas por la claraboya del techo en Yom Tov, es decir, se hacen entrar. Adkama, ¿cuánto? Es decir, ¿cuánta cantidad de fruta se permitió molestar a la persona en Yom Tov para esto? Amar Rabizera, Amar Rabasi, dijo Rabizera en nombre de Rabasi, Beamrule, y hay quienes dicen Shamar Rabiasi, Amar Rabbi Yohanan, que dijo Rabiasi en nombre de Rabbi Yohanan. Que Ota Sheshaninu, es decir, como esa misma medida que ya enseñamos, es decir, sobre cuántas frutas cuánto espacio se puede liberar en Shabbat. Mefanim arba vejamesh kupot shel teben veshel tebuah mi pene orjin. Dice así una enseñanza en Shabbat. Se puede mover de su lugar 4 o 5 cajas de paja o de cosecha por causa de los invitados, es decir, que de repente llegaron invitados a comer. Tiene que hacer espacio, las puede mover de su lugar a pesar de que son 4 o 5 cajas pesadas. Y es un esfuerzo y es una molestia. Hasta 4 o 5 la persona está dispuesto a hacerlo. Y también por la anulación del estudio, que quiere decir que si de repente llegan alumnos y tienen que hacer sitio para que todos los alumnos entren, entonces se puede llegar a hacer así. Bedilma, Shani Atam. La Gemara viene y dice, a lo mejor aquí es diferente. De Ika Bitul, Bedilma Shani Atam. A lo mejor ahí el caso que se permitió 4 o 5 es diferente al caso de aquí. De Ika Bitul Bet Midrash, donde ahí hay la anulación del estudio. Si no hace espacio, esos alumnos no van a estudiar. A Balaja, pero aquí, del Eka Bitul Bet Midrash, aquí que no hay anulación del estudio. Vamos a decir que no se puede mover tanta cantidad de frutas. Inami, también, a lo mejor, Davka, justamente Hatam ahí, Hainutama, de Arba Bejamesh Kupot Share. A lo mejor ahí justamente, por causa del estudio, es que se permitió 4 o 5 cajas. Shabbat de Jamira, Veloat el. Y también, ¿por qué? Porque Shabbat, todo el mundo sabe la gravedad de transgredir Shabbat y tiene muchas leyes y muchas restricciones. Y entonces la persona no va a venir a despreciarlo y a llegar a transgredirlo. A Yom Tov de Kil, pero Yom Tov, que es un poco más permisivo. Atel es el Zulebe. A lo mejor la persona va a venir a decir, bueno, si ya puedo mover 4 o 5, puedo mover todas las frutas, puedo hacer más, va a venir a transgredir la santidad de Yom Tov. Claro, es decir, lo itir kolkaj arbe, es decir, tantos, a lo mejor vamos a decir, justamente ahí se permitió 4 o 5 porque es Shabbat o porque es para el estudio, pero aquí que es Yom Tov, que tenemos el miedo de que la gente venga a despreciar el Yom Tov, entonces no se permitió mover tantas frutas. Veinami, y a quienes dijo al revés, dije, leída guisa, de esta manera. Hatam, ahí en cuanto a vaciar la casa en Shabbat, Hainutama, ¿cuál es el motivo? Deleka Efset Mamón, ahí no hay, ¿por qué solamente 4 o 5 cajas? Porque no hay pérdida económica. A Balaja, pero aquí, de Ika Efset Mamón, donde sí hay una pérdida económica. A Filu Tubanami, a lo mejor se va a permitir mover más frutas. La Gemara trae otra ley sobre Shabbat. Y dice así, Hatam Tnan, ahí fue enseñado en el caso de las 4 o 5 cajas, Avaló et Aotzar, es decir, pueden mover 4 o 5 cajas, pero no todo el depósito. Veamos a Shmuel, dijo Shmuel, Ma avaló et Aotzar, pero ¿qué quiere decir, pero no todo el depósito? Avaló Yigmor et Aotzar culón, ¿qué quiere decir? Que no puedes vaciar completamente todo lo que está almacenado. Dilmate le ashbuye gumot, ¿por qué? Porque si empiezas a sacar, ¿sí? Perdón.
si empiezas a sacar cajas, vas a llegar hasta el suelo, a nivel del suelo. Y vas a ver que el suelo no es recto y vas a empezar a nivelar el suelo, que es boné en Shabbat y está prohibido. Ajamay. Aquí en nuestra Mishnah, que habla de quitar las frutas que están en el techo por la lluvia en Yom Tov. Mai, ¿cuál sería entonces la ley? Atamuhu be Shabbat de Asur. Justamente ahí en Shabbat es que va a estar prohibido por el tema del suelo. Abal Yom Tov de Kil, pero perdón, Mishum de Hamir, es decir, que Shabbat es más grave. Pero Yom Tov de Kil, que es más liviano, Shapir Dame a lo mejor se puede vaciar completamente todo el depósito. O Dilma, o a lo mejor vamos a decir, Hatam de Ika Levitul Bet Midrash, ahí que podemos llegar a la anulación del estudio porque los alumnos no van a tener sitio o por el honor de los invitados. A Marta, ahí es donde dijiste lo que no se permite vaciar todo el depósito. Aja de Leka Bitul Bet Midrash, loco Sheken, y aquí que ni siquiera hay una anulación del estudio o del honor de los invitados, con más razón que no se puede mover, no se puede vaciar completamente todo el depósito. Si ahí que hay algo tan grave no se permitió, entonces aquí en Yom Tov tampoco. Vea Hatnan, otra pregunta. Mashilim pero derech arubá be Yom Tov. Es decir, se enseñó en nuestra Mishnah que se hacen caer las frutas por la arubá, por el hueco. Ramar Rav Nachman, dijo Rav Nachman, Velo Shanu, es decir, y enseñaron justamente Mashilin, es decir, que se hace caer. Ela beoto agag, legag, migag legaglo, es decir, únicamente en el mismo techo, pero pasar las frutas de un techo a otro, no. Betania Namiaji, así también se enseñó. Metaltelin migag legag afilu, shegagotehen shavim, no se desplazan cosas de un techo al otro, incluso que los techos estén al mismo nivel. Adamai. Entonces, perdón, y viene a preguntar la Gemara. Ahí, ¿acaso prohibieron vaciar de una casa a la otra o no? Dice, Ajahu de Asur. Mishum Yom Tov de Kil, Beateles de Zulebe. Dice, ahí está prohibido, ¿por qué? Porque es Yom Tov. Y si lo permitimos desplazar tantas cosas, la gente va a restarle importancia en Yom Tov y lo va a acabar despreciando. Abal Shabbat, pero Shabbat que es grave, de Hamur, velo a Telezilzulebe y la persona no va a venir a despreciarlo, Shapirdam estaría permitido. O Dilma, o a lo mejor vamos a decir, Maaja de Ikaefset Perot, dice, si aquí, si yo no desplazo las frutas se van a echar a perder. A Marta, dijiste que no se puede desplazar de un techo al otro. A Tam de Leka Efset Perot, pero ahí que no hay pérdida económica, porque no se van a echar a perder las frutas. Loco Sheken, ¿acaso no con más razón que no se puede pasar de una casa a la otra o de un techo al otro? Otra duda. Dice Jaja, aquí en la Mishnah, dice Lo Yeshal Shelam Behebel Bejalonot. Es decir, que no se las hace bajar por una ventana con una cuerda. Velo Yodidem de Derech Azulamot. Y no se las baja por la escalera. Hatamai. Es decir, ¿cuáles son las partes de la discusión de la duda? Ajá, be Yom Tov, Jude Asur. Aquí en Yom Tov es que está prohibido molestarse una molestia excesiva para hacer esta acción. Del Eka Bitul Bet Midrash, donde no hay anulación del estudio. Abal Shabbat, de Ika Bitul Bet Midrash, pero en el caso que trajimos de Shabbat, que vinieron los alumnos, donde ahí si no lo hacemos hay una anulación del estudio, Shapir Dame estaría permitido. O Dilma, o a lo mejor vamos a decir, ajá, de Ikaefset Perot, aquí que hay una pérdida económica, a Martaló dijiste no. Ahí en Shabbat, donde no hay pérdida económica, loco, Sheken, con más razón que también va a estar prohibido. Sobre todas estas discusiones y estas preguntas que hemos traído, la Gemara queda en Teiku. Es decir, no tenemos respuesta. Tenemos que esperar a que venga Eliyahu Naví para explicarnos este pasaje. Cuando venga, mañana que llegue Eliyahu Naví, vamos a decir, Eliyahu, explícanos Masejet Beitzá, Daf Lamed Hei Amud Bet y Daf Lamed Vav. ¿Cuál es la respuesta a todas estas dudas? Dijo la Mishnah, un mejasin etaperot, es decir, se puede tapar las frutas sobre las cuales está cayendo agua de una gotera. Amaru Ula, dijo Ula.
Afilu avera de livne, es decir, incluso ordenar ladrillos, entre los cuales hay un espacio. ¿Sí? Rabbi Ishaq dijo, pero Harreuyin, que esto es únicamente para frutas que son aptas para ser desplazadas. Es decir, que no son mux estas frutas. Ve Asda Rabbi Ishaq le tame, y Rabbi Ishaq va según su punto de vista de amar Rabbi Ishaq, que dijo Rabbi Ishaq, en que el inital, ela le dabar anital be Shabbat. Es decir, que un utensilio no se desplaza más que para algo que está permitido en Shabbat. Y únicamente por eso, si esas frutas no son muxé, yo puedo desplazar un utensilio para esas frutas. Muy bien. Tnan, así también se enseñó en la Mishnah. Mejasine taperot bekelim, se tapan las frutas con utensilios. Y tenemos que ver bien en las palabras, como dice, perot, in, avira del livne lo. Es decir, las frutas, sí, está permitido desplazar un utensilio para taparlas. Pero el espacio que hay entre los ladrillos, no permitieron taparlo. La Gemara rechaza y dice, no. Esta es la ley incluso para el espacio que hay entre los ladrillos que está permitido desplazar. Ve aide de Tana Resha. Y fíjate lo que dice el principio de la Mishnah. Mashilim perot, se hacen caer las frutas. Tana Sefa, y al final está enseñado. Dice, puesto que al principio enseñó se hace caer las frutas. Entonces después la Mishnah sigue enseñando, hablando de frutas, que se trae un utensilio para tapar frutas. Pero si fuesen ladrillos, también se podría traer un utensilio para tapar esos ladrillos. Tenan, se enseñó en la Mishnah, Bekaj, que de Yain, Vejen, que de Shemen. Lo mismo pasa con los que de Yain, con los jarrones de vino y los jarrones de aceite, que no son muxe. Perdón, que son muxe. ¿De qué caso estamos hablando? Betibla, es decir, vino y aceite de Tebel, es decir, que no se separó Terumot y Maaserot, y entonces son muxé, efectivamente. Verginami mistabra, y así también parece lógico decir que estamos hablando de Tebel, de Isal Kadata, que de Yaime, que de Shemen, de Hetera. Si me estuvieses diciendo que son jarrones de vino y jarrones de aceite que están permitidos, Hatan ale Resha. Pero ya enseñamos al principio que sobre las frutas, que se hacen entrar las frutas para que no se mojen de fuera. De todas maneras, que ya y me quedé shemen y stríjale. De todas formas, tendría que enseñar estas jarrones de vino y de aceite. Salca de Tajamina, yo podría haber pensado, Lefset merubah hashishu, es decir, ¿por qué permitieron mover las frutas que están fuera? Por una gran pérdida económica. Ulefset muat lo hashishu, pero por una pérdida pequeñita, no. Kamash malan que no, que incluso que es una pérdida pequeña, la que se puede producir en un jarrón, en una jarra, ¿sí?, de vino o de aceite, también por ella se puede llegar a tapar de la gotera que está cayendo sobre ellos. Tnan, se enseñó en la Mishnah, notnim kelit tajat adelef be Shabbat, se pone un utensilio bajo una gotera en Shabbat, a pesar de que estamos desplazando un objeto para una necesidad de un muxé, que es la gotera. ¿Qué es la gotera? La Gemara rechaza y dice no. Estamos hablando de Bedelef Harraui. Es decir, una gotera que puede venir a molestar a un animal y entonces no es muxé. Entonces responde la Gemara otra prueba y dice, para Ula, Tashma, ven y escucha, por si Mahselet al Gabe le benim be Shabbat. Se extiende una esterilla sobre los ladrillos en Shabbat. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no se ablanden con el agua. De Iyatur mi binyana de Haze le misga alaihu. Es decir, que desplazamos esta Mahselet, esta esterilla, para la necesidad de algo que no puedo desplazar, que son los ladrillos. La Gemara lo rechazó y dijo no. La Braita está hablando de los ladrillos que sobraron de la construcción.
esos ladrillos que ya sobraron de la construcción no son muksé. ¿Por qué? Porque no están destinados a la construcción. Yo no los aparté de mi mente. Y si se los llego a necesitar, los voy a poder desplazar. Y entonces por eso están dispuestos para el momento. Es decir, la persona se podría venir a apoyar en ellos, a sentar sobre ellos. Y por eso en Shabbat no sería muksé, yo puedo poner sobre ellos la esterilla. La Gemara trae otra prueba para Ula. Tashma, ven y escucha. Por si Maxelet al Gabea Banim be Shabbat, se extiende una Maxelet, una esterilla sobre piedras en Shabbat, para que no se humedezcan con la lluvia. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Es decir, ¿qué vemos de aquí? Las piedras son muksé. Yo puedo desplazar la esterilla para tapar algo que es muksé. Dice, no. Beabanim me kurzalot de Hazina le betaquises. Aquí estamos hablando de piedras que son muy lisas. Sabemos que eran las piedras que se utilizaban para el cuarto de baño, para limpiarse. Entonces son piedras que tienen una utilidad. Tashma, ven y escucha, otra prueba. Por si Maxeret al Gabe, Kaveret de Borim Beshabbat. Se puede extender una esterilla sobre una colmena de abejas en Shabbat. Dice, Bajamá, en verano, mi pena jamá, por causa del calor. Bakeshamim, en los días de lluvia, mi pena Geshamim, por causa de la lluvia. Y únicamente con la condición de que no tenga intención de cazar a las abejas, que está prohibido. Entonces la Gemara, entonces ¿qué vemos aquí? Que está desplazando para las abejas que son muksé. Entonces la Gemara rechaza otra vez y dice, no, Atam, Nami, de Ika de Bash. Estamos hablando de una colmena en la cual hay miel. Y la miel no es muksé, ¿yo por qué tapo? Por la miel. Amarle Rav Ukba mi Meshan le Rabashi, le dijo Rav Ukba de Meshan a Rabashi. Atenach ve'emotajamá. Dice, yo entiendo bien esto durante los días de calor. De Ika de Bash, que es cuando las abejas producen la miel. Ve'emota geshamim, pero durante los días de lluvia, que las abejas no están en la colmena y no producen miel. Maika le me ¿qué vas a decir? Entonces responde la cámara y dice, lo nisreja ela otan shetejalo. Es decir, que no es necesario enseñar, no se permitió tapar la colmena en los días de lluvia, más que para la necesidad de tapar 2 paneles de miel. Que se dejan siempre en la colmena, incluso en invierno, para que haya alimento para las abejas que están dentro invernando. Ahora, pero esas dos, de esos 2 paneles son muksé. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Es decir, estamos hablando de qué caso. De que pensó en ellos, en esos paneles, antes de Shabbat, dijo, voy a comer de esa miel. Entonces, todavía hay una dificultad. Y si no pensó en ellos, ¿cuál sería entonces la ley? Asur, que está prohibido taparlo. Adetani, si es así, la veraitá, Bilbat Shelo Yitkaben Latzud, que cuando dice únicamente con que no tenga intención de cazar a las abejas. Liflog Velitne Bedide, ¿sí? Entonces, que no hablase de ese isur, sino que hablase del isur, de la prohibición de desplazar el objeto o la colmena en sí misma. Y que diga entonces, de Barimamurim, ¿de qué caso estamos hablando? Pues decíamos esos dos paneles de miel son muksé. ¿Por qué? Porque los dejó aparte y nunca tuvo en su intención de tomarlos, sino que los dejó únicamente para las abejas. Después la cámara dice, ¿de qué caso estamos hablando? Es decir, que en la víspera de Shabbat, él pensó que si tuviese la necesidad podría cogerlas y entonces ya no es muksé, pero aún así tenemos una dificultad. ¿Por qué? Porque según las palabras de la Breita dice Abal, mai, si no hubiese pensado en ellas, ¿qué sería la ley? Asur, estaría prohibido taparlas con la maxelet, con esa esterilla. Y entonces, Adetani, ¿por qué se enseñó entonces en la Breita? Bilbach, Eloyit, Kaben, Latzur, únicamente con la intención de que no tenga únicamente a condición de que no tenga la intención de cazar a las abejas. ¿Sí? Debería haber dicho,
Liflok velitne bedida. Debería haber dicho únicamente si no tuvo intención de tomar esos paneles de miel. Es decir, Bema de Marim Amurim, tendría que haber dicho, ¿en qué caso estamos hablando? Shehishevale, si pensó en esos paneles, que ahí puede coger la maxelet y tapar, a condición de que no tenga la intención de cazarlos. Pero si no pensó en ellos, Asur, porque es Muxe. Entonces responde la Gemara y dice, Ají, Amar, es muy que decir. Afal a pesar de que pensó en ellos, la persona. Entonces hay una condición para que esté permitido, únicamente con que no tenga la intención de cazar a las abejas. Ahora, Memai o Quinta, como quién vamos a fijar este dicho en la Mishnah, que Rabbi Yehuda es como Rabbi Yehuda, de Itle Muxe, para quien existe la ley de Muxe. Ema Sefa, entonces vamos a ver qué pasa al final, en el final de la Bereitá, únicamente que no tenga intención de cazarlas. Ata'an le Rabbi Shimon. Entonces esto va según la opinión de Rabbi Shimon. Dabar Shem mitkaven mutar, que algo que no tuve la intención de hacerlo en Shabbat está permitido. Bien. Es decir, si yo puse la esterilla y cacé las abejas, pero yo no tenía intención, según Rabbi Shimon está permitido, pero para Rabbi Yehuda está prohibido. Entonces, ¿cómo puede ser que el principio de la vereitá sea según Rabbi Yehuda y el final sea según Rabbi Shimon? Dice Betisbera, vamos a explicar de Rabbi Shimon. Veja Abaye de Rabba de Amre Tarbayo. Tenemos Abaye y Rabba que dicen ambos. Moder Rabbi Shimon bepsik resha velo yamut. Es verdad que Rabbi Shimon dice Davar shelo mitkaven mutar. Pero también Rabbi Shimon dice psik resha de lo velo yamut. Está prohibido. ¿Por qué? Porque esa ley, el psik resha dice, si yo voy a hacer una acción que sé que inevitablemente tiene una consecuencia que está prohibida, no la puedo hacer. Es como la persona que dice, le voy a cortar la cabeza al animal, pero yo no quiero que muera. ¿Sí? Porque quiero la carne o porque quiero la cabeza. Sí, pero no quiero que se muera. Pero se murió. Mala suerte. No, eso también se llama psik resha velo yamut. Es decir, a priori yo ya sabía que eso iba a pasar. Entonces, Leolam, en realidad, Kula Rabbi Yehudahi. Toda esta vereitá va según la opinión de Rabbi Yehuda. ¿Y de qué estamos hablando aquí? De Id Be Kabe. Es decir, que hay en la kaveret, en la colmena, pequeñas alveolos, ¿sí? Agujeritos. Velotema, le Rabbi Yehuda, ulibat shelo y kaben latzur. Y no es necesario para Rabbi Yehuda el hecho de que lo yitkaben latzur, que no tenga intención de cazar las abejas, porque las abejas van a poder salir por esos agujeritos. El aema, entonces vamos a decir, ubilbat shelo yasena metzuda, únicamente a condición de que no le haga como una especie de trampa de la cual no van a poder salir. Esa sería la versión correcta para Rabbi Yehuda. Pregunta la Gemara Pshita, esto es evidente. Mau de tema, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Beminó nitzodim asur. Shelo beminó nitzod mutar. Es decir, aquellos animales que normalmente se cazan, ahí es donde está prohibido cazar. Pero ¿quién caza abejas? Las abejas no se cazan. Entonces ahí estaría permitido cazarlas. Kamashmalan, que no. También, si no son animales que habitualmente se cazan, también está prohibido cazarlos en Shabbat y en Yom Tov. Rabashi Amar, dijo Rabashi, Mikatane, Bimota Hama, o Bimota Geshamim. Bajamá mi pene Hama, Begeshamim mi pene Geshamim Katane. Dice, mira, pero fíjate que dijimos que en los días de sol, por el sol, y en los días de lluvia, por la lluvia. ¿Sí? Beyom Nisan o Beyom Tishre, Deika Hama, Beika Geshamim. Entonces, ¿qué pasaría en los días de Nisan y en los días de Tishri, donde hay sol y hay lluvia? Es decir, en verano por el sol, en invierno por la lluvia, y en invierno y en otoño y en primavera. Deika Hama, Beika Geshamim, Ika Devash. Y que además hay miel. Entonces, ¿cuál sería? No respondo aquí. También, según Rabbi Yitzhak, que está permitido tapar esas colmenas en Shabbat. ¿Por qué? Porque están todas las condiciones. Hay sol, hay lluvia y también hay miel en las colmenas. Dijimos en la Mishnah, Benotnim Keli Tajat Adelef, se pone un cubo debajo de una gotera en Shabbat. Tana, se enseñó una vereitá.
In nitmale akeli shofech veshone ve'eno nimna. Es decir, si se llena ese utensilio de agua, puede coger, tirar el agua fuera y volver a ponerlo en su lugar y no hay ningún problema de volver a hacerlo. Tantas veces como necesite. Dice, ve, rejaya de Abaye. Cuenta la Gemara. El molino de Abaye, que estaban hechos de barro, de luz. Empezó a caer sobre ellos lluvia y una gotera. Ata le came de Raba, vino Abaye delante de Raba. Amarle le dijo, Zil aile le puriach le hatam, le hebe ki graf shel rei, ve afke, dice, ¿sabes qué? Coge tu cama, llévala ahí donde está la gotera, que está cayendo sobre el lugar donde tú mueles el grano y todo. Y ahí, una vez que está tu cama, esa gotera te está molestando. Entonces pon un utensilio para recoger el agua, que no caiga sobre el molino. Y entonces va a ser como un graf de rey, como algo despreciable. Y entonces vas a poder evitar que sacar los rejaim de este lugar, el molino de ese lugar, a un lugar donde no hay esa gotera. Entonces preguntó sobre esto. Yati Babaye, vino a Valle y preguntó, dice, ¿y acaso se puede hacer algo despreciable a priori en Shabbat? Es decir, está bien que en Shabbat yo pueda desplazar un objeto porque se volvió despreciable o que te disgusta, ¿sí? Y entonces lo vas a mover por la santidad del Shabbat, por el disfrute del Shabbat. No puedes tener algo que te es repugnante. Entonces lo vas a sacar fuera. Pero a priori yo puedo hacerlo. Una cosa es que se hizo, ¿sí? Por ejemplo, el bebé hizo sus necesidades y están los pañales. Esos pañales los puedes sacar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se hace desagradable. Pero yo no puedo coger a priori y decir, ven, haz tus necesidades aquí para que se haga desagradable y entonces yo pueda sacar. No. Entonces, Adehaji Nafal Be Rejaya de Abaye. Entonces, mientras tanto, mientras estaban preguntando y tratando de dilucidar, se cayó por causa del agua el molino de Abaye. Amar, Tateli, de Abri, de Amar. Es decir, me está bien empleado por esperar tanto y discutir sobre estas cosas tanto tiempo. Muy bien. Amar Shmuel. Continúa la Gemara entonces y dice, Amar Shmuel, dijo Shmuel, Graf Shel Rei ve Abit Shel Memer Raglai, es decir, un lugar donde hay un desperdicio, o un cubo que contiene orina, mutarlo tzian le ashpa, está permitido sacarlos en Shabbat a la basura, que Sheu Mahaziro noten bo maim Mahaziro, y cuando vuelve puede lavarlo, puede echarle agua y volver a ponerlo en su lugar. Sabur Mina, entendemos de aquí, Graf Shel Rei, es decir, que el lugar donde está ese desperdicio, Agav Mana In, es decir, Agav Akeli Bilbad está permitido, es decir, tomar un utensilio donde hay algo despreciable por el utensilio está permitido. Bifneatzmolo, pero por sí mismo está prohibido. Tashma Ben y aprende de Ahu Achbarta de Ishtakach Vi Asparmeke de Rav Ashi. Había una vez un ratón que se encontró en los perfumes de Rav Ashi. Amarle Rav Ashi, le dijo Rav Ashi, Nakta Betzutzita Beafkuha. Dice, cogedlo por la cola y echadlo fuera. Y quiere decir que incluso aquello que es despreciable también se puede desplazar y no solamente el utensilio que lo contiene. Muy bien, pasamos a la siguiente Mishnah. La siguiente Mishnah nos va a hablar de 3 reglas generales que prohibieron los sabios en Yom Tov. Y comienza con la regla general diciendo Kol shechayavin alab mishum shevut mishum reshut mishum mitzvah beshabbat chayavin alab beyom tov. Todas aquellas acciones
que los sabios decretaron que se transgrede la santidad de Shabbat por él, es decir, las prohibiciones rabínicas, o porque es algo que es opcional, o porque es algo de mitzvah, que está prohibido en Shabbat, también está prohibido en Yom Tov. Veluen, ¿y cuáles son? Mishum Shebut, Lo Olim, Bailan. Por causa de un decreto rabínico no se sube a un árbol, incluso cuando todavía es de día, antes de que empiece el día de fiesta. Velo Rochbim al Gabe Behemá, y no se monta sobre un animal. Velo Shatin, y no se va a nadar. Al Penea Maim. Velo Metapjin, y no se da palmas. Velo Mesapekin, y no se dan golpes en la pierna para marcar el ritmo. Velo Merakdim, y no se baila. Todo ello, ¿por qué? Por miedo a que se venga a romper alguna cuerda del instrumento y se venga a reparar el instrumento musical. Continúa entonces la Mishnah y dice, Ve'eluhem mishum reshut, estas son las porque son cosas opcionales. Lo danin, no se juzga en Shabbat ni en Yom Tov. Velo mekadeshin, y no se casa la gente en Shabbat y en Yom Tov. Velo holtzin, no se hace jalitza, vamos a ver lo que es. Velo meyabemim, y no se hace yibum. Ve'eluhem mishum mitzvah, y estos son los que son por mitzvah, y están prohibidos en Shabbat por decreto rabínico. Lo mekadeshin, velo ma'arijin, es decir, no se, voy a sacarlo, no se consagra un objeto al Bet HaMikdash y no se evalúa un objeto para el Bet HaMikdash. Es decir, hay un concepto que está en el libro de Bamidbar, al final del libro de Vayikra, si no me equivoco, que es Berkehan Efashot, es decir, que cada persona viene y dice, yo quiero donar el valor de mi persona al Bet HaMikdash. Entonces ahí la Torah nos dice cada persona en función de la edad y del sexo, etcétera, dice cuánto tiene que donar por eso. Entonces dice, no se hace Mekachim velo Marijin velo Maharimin. Tampoco se hace algo que se aparta para las necesidades del Bet HaMikdash. Velo Makbihin Terumah Umaser, no se separan las Terumot y los Maserot. Kol Elu Beyom Tov Amru. Entonces todo esto lo dijeron respecto a Yom Tov, que no se hace todo esto. Kal Bahomer Be Shabbat, con mucha más razón, en Shabbat. En Ben Yom Tov de Shabbat, y concluye la Mishnah y dice, la diferencia que hay entre Yom Tov y Shabbat, Ela Ogel Nefesh Bilbat, solamente aquellas cosas que yo puedo hacer en Yom Tov, porque son las cosas que son necesarias para comer, para que la persona pueda comer. Muy bien, dice la Gemara. Dice, Lo Olim Bailan, no se sube un árbol. Gezerá Shema Yitlosh, no vaya a ser que vaya a arrancar alguna rama. Velo Rochbim al Gabe Behemá, y no se monta sobre un animal. Gezerá Shema Yotze Hutlatchum, no vaya a ser que salga fuera de los límites de la ciudad en Shabbat. Pregunta la Mishnah, la Gemara, perdón. Shma Mina, ¿qué se entiende de aquí? Se entiende que es como Rabbi Akiva, que prohíbe, que dice que el Isur, la prohibición de los Tejumim, es una prohibición de Oraita. Es decir, el concepto del Tejum Shabbat para Rabbi Akiva es un concepto de Oraita. Ela, entonces la Gemara rechaza. Dice que aquí no hay una prueba de que esto es, no es una prueba para la opinión de Rabbi Akiva. Shema Yachtoch Zemorah. Dice, entonces, ¿por qué no se permite subir sobre un animal? Gezerá, un decreto, no vaya a ser que corte una rama para poder golpear al animal para que avance. Velo Shatin, no se va a nadar al Penea Maim. ¿Por qué? Gezerá Shema Veyase Javit Shel Shayatin. No voy a hacer que venga a hacer algún tipo de balsa para poder flotar, ¿sí? O aquí dice, Javit Shel Shaitin es un tipo de flotador que se hacía para aprender a nadar. Muy bien. Lo metapjin, no se da palmas. Velo mesapkin, y no se golpea con las manos las piernas para hacer ruido. Velo medakedin, y no se baila, no es bailar en realidad, sino que es dar golpes con los pies. ¿Sí? Shema yetaken kelishir. No vaya a ser que se gezerá, sospechamos que si se viene a sopear alguna
algún instrumento, vengamos a repararlo. Tosafot trae una idea muy interesante que dice que eso era antes que todo el mundo sabía hacer instrumentos musicales, pero que hoy no todo el mundo sabe hacerlo. Muy bien. Explica la Gemara ahora. Veluhen mishum reshut. Estas son las cosas en cuanto a la mitzvah, que hacerla se considera reshut, que es lo danin, es decir, no se juzga, no se emite un juicio. Veja mitzvah ka'avid. Dice, ¿cómo que no se juzga? Es algo reshut, es una mitzvah, ¿sí? Hacer justicia. Entonces responde la Gemara y dice, lo tzrija deika de adif mine. Dice, no, esto, ¿por qué lo dice así? Que es reshut. Porque en realidad no se juzga, ¿por qué? Porque hay otro juez que es más apto que él, entonces por eso esa persona no debe juzgar. Velo mekadshin, no se hace kiddushin en Shabbat a una mujer. Veja mitzvah ka'avid. Pero casarse es una mitzvah. Entonces dice, lo tzrija, esto fue enseñado en qué caso? De Itle y Shaubanim, que ya se casó y tiene hijos, ya cumplió con la mitzvah de Piria Beribia. Entonces, de aquí trae Rashi, dice que para dos niños para Bet Shammai, o un niño y una niña para Bet Hillel, ¿sí? Y puesto que ya cumplió con la mitzvah de Piria Beribia, de tener hijos, puede esperar otro día para casarse. Entonces no es una mitzvah plena. Ahora dice, lo holzin velo meyavemin. Muy bien, cuando una persona se casa y luego no fallece sin tener hijos, hay una mitzvah del hermano mayor, en principio, de casarse con su cuñada para tener hijos en nombre del difunto. Bien, ahora, si se casan, efectivamente, eso se llama yibum, y si la cuñada viene y le descalza, le quita el zapato, se llama la jalitza, es decir, que rechaza este tipo de acción. Ahora dice, entonces, vemos que holtzin ve meyavmin es una mitzvah, veja mitzvah ka'avid. Dice, velot tzrija de ika gadol, un mitzvah be gadol yaveh. Dice, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué es necesario enseñar esto? Porque estamos hablando de que la persona viene a hacer yibum, pero en realidad tiene un hermano mayor, y el hermano mayor es el que le recae en principio la obligación de hacer yibum. Entonces, por eso, no dice que no se hace en Shabbat o en Yom Tov. Bekulehu y todos ellos, Ta'amamai, ¿cuál es el motivo? Que de la Shema Yechtov no vaya a ser que venga la persona a escribir. ¿Qué quiere decir a escribir? El din, el juicio, no vaya a escribir el psak din, la sentencia. El kiddushin, que le venga a escribir un papel diciendo Areat Mekudeshet Li. La jalitza, un papel que dice hacemos jalitza. O el yibum, que le venga a escribir una ketubá. Todo esto para no llegar a escribir en Shabbat, o en Yom Tov, que es una acción totalmente prohibida. Hasta aquí nuestro estudio de hoy. Bezrat Hashem, continuaremos con nuestro estudio esta noche. Hizku veimzu, nos vemos Bezrat Hashem.